Si tenías alguna duda. Ni siquiera tenías que pasar por todo eso y deberías habérmelo preguntado. ¿Qué quieres decir con eso? Significa que ya estaba planeando romper contigo. ¿Qué? ¿Eso significa que quieres el divorcio? Sí. Eso es lo que quiero decir. Entonces. Por eso también siempre llevaba esto conmigo. Diciendo eso. Mi esposo Frank sacó unos papeles de su bolso. Eran los papeles del divorcio. Y Frank ya había firmado su parte. Mi nombre es Allison. Tengo 29 años y trabajo en una empresa. Han pasado 2 años desde que me casé con mi esposo Frank. Que tenía la misma edad que yo. Hasta hace poco. Pensaba que iba a vivir feliz para siempre con mi esposo. Pero entonces. Tuve que verlo. Vi el nombre de una mujer que nunca había visto antes flotando en la pantalla del teléfono de mi esposo. Sucedió justo cuando mi esposo se estaba duchando. Mi esposo había estado leyendo una revista hasta entonces y había dejado su teléfono encima de una pila de libros en la mesa de la sala. Mi esposo tiene la costumbre de dejar los libros que ha leído sin tocar y, después de una semana más o menos. Algunos de los libros. Naturalmente. Se acumulan. Cuando le advertí sobre ellos. Los vuelve a colocar en la estantería. Pero tiende a ser perezoso así. Dejó los libros fuera otra vez. En ese momento. No me molesté en advertirle de nuevo. Así que intenté guardarlos por él. Y como el teléfono de mi esposo estorbaba, cuando moví el teléfono a la mesa. La pantalla del teléfono se encendió. Y allí vi una notificación de que recibió un mensaje de texto. Vi un mensaje debajo del nombre de una mujer llamada Sara. Y vi un mensaje de Sara que decía, tengo muchas ganas de verte mañana. ¿Quién es esta? Miré la pantalla y me quedé paralizada por un momento. Pero justo entonces escuché que se abría la puerta del baño. Y rápidamente volví a colocar el teléfono de mi esposo en su lugar. Ni siquiera pude guardar los libros. Mi esposo salió del baño con una mirada despreocupada y se sentó en el sofá. Luego. Como si se hubiera dado cuenta. Tomó el teléfono y miró la pantalla. Lo miraba desde la cocina para que no me notara. Pero mi esposo miraba su teléfono con una pequeña sonrisa en la cara. Vaya. Así que me está engañando. Así que oficialmente solicité un investigador para que investigara. Para poder obtener una prueba sólida sobre mi esposo y su aventura. Y aunque no quería creerlo, se hizo evidente que mi esposo estaba teniendo una relación íntima con esa mujer llamada Sara. Se quedaba en la casa de Sara en sus supuestos viajes de negocios y los días en que trabajaba hasta tarde y llegaba tarde a casa. Parecía que iba a un hotel con Sara. Me deprimí aún más a medida que las pruebas fotográficas salían una tras otra. Me avergüenza admitir que en ese momento, todavía sentía algo por mi esposo. Así que estaba dispuesta a perdonar a mi esposo si solo me engañaba porque simplemente había perdido la tentación. Le dije a mi esposo que quería hablar con él cuando llegara a casa del trabajo y lo senté en la sala. Le mostré las fotos que recibí del investigador y le pregunté de qué se trataba todo esto. Pero. Sorprendentemente. Mi esposo respondió con calma, vaya. Usaste un investigador para vigilarme. Si tenías alguna duda. Ni siquiera tenías que pasar por todo eso. Deberías habérmelo preguntado. ¿Qué quieres decir con eso? Significa que ya estaba planeando romper contigo. ¿Qué? ¿Eso significa que quieres el divorcio? Sí. Eso es lo que quiero decir. Entonces. Por eso también siempre llevaba esto conmigo. Diciendo eso. Mi esposo Frank sacó unos papeles de su bolso. Eran los papeles del divorcio. Y Frank ya había firmado su parte. ¿Por qué me engañaste? Y estás diciendo que quieres el divorcio. Música, ¿por qué no puedes entender eso? ¿Disculpa? Porque sabes, nunca te quedaste embarazada. Allison. ¿Qué? No soy el tipo de persona que es lo suficientemente relajada como para quedarse con una mujer así. Si pienso en el futuro, así que pensé que sería mejor cambiar a otra mujer en lugar de a ti. De ninguna manera. Pero solo llevamos 2 años casados. En general. Hay muchas parejas que pasan por un periodo de tiempo en el que todavía no tienen hijos.
¿Verdad? Así que ya te lo dije. No soy ese tipo de persona relajada. Allison, no te estabas esforzando lo suficiente. ¿Cómo puedes decir algo tan terrible? Además, tener un bebé no es algo en lo que solo la esposa tenga que trabajar duro. Es algo en lo que la pareja tiene que trabajar junta. ¿Verdad? Tú también eres responsable. ¿Sabes? ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Cómo puede ser eso? Tienes que admitir que hay algo mal con tu cuerpo. Por eso no puedes quedar embarazada. Quiero decir. Es lo que dice mi madre también. Esto no tiene nada que ver con tu madre. Frank. Mi suegra. Jackie. Solía molestarme cada vez que me veía, preguntándome si ya estaba embarazada de su nieto. Cuando me dijo, debes ser una mujer del demonio que no puede quedar embarazada de un niño incluso después de 2 años. No podía creer lo que oía. Así que por eso no me gustaba mucho Jackie. Mi esposo me defendía cada vez diciendo, mamá, no seas tan dura con ella. Pero parece que Jackie recientemente había comenzado a lavarle el cerebro a Frank. A mi madre también le gusta Sara. Así que ahora todo lo que tengo que hacer es divorciarme de ti. Allison. Oye, espera un minuto. ¿Eso significa que Jackie ya sabe que me estás engañando? Quiero decir. Mi madre ya conoció a Sara un par de veces. Sara es 5 años menor que yo. Así que mi madre está feliz de que Sara sea joven y de que tenga una buena posibilidad de quedar embarazada. Ya no sabía por dónde empezar. No podía creer que ya se hubieran discutido muchas cosas a mis espaldas. Antes de darme cuenta, tenía lágrimas corriendo por mis mejillas. Mi esposo me miró con disgusto. Oh. Vamos. No me digas que no quieres el divorcio. ¿De acuerdo? Ya estoy listo para volver a casarme con Sara. Bueno. Volveré a casa de mis padres por un tiempo. Así que. Por favor. Piensa positivamente en el divorcio. Con eso. Mi esposo comenzó a empacar sus pertenencias. No le importaba en absoluto que yo estuviera llorando. Me volví emocionalmente inestable y pasé un par de días comiendo en exceso. Vomitando. Luego comiendo en exceso de nuevo y luego vomitando de nuevo. Debido a esto, me enfermé y tuve que ir al hospital. Me dolía la cabeza y sentía el estómago muy pesado. Cuando fui al hospital para hacerme unas pruebas, el médico mencionó que no había tenido mi periodo y me dijo que podría estar embarazada. El médico también dijo que las náuseas, que pensé que eran causadas por comer en exceso y el shock mental, podrían deberse al embarazo. Decidí ir a la clínica de ginecología y obstetricia para que me revisaran oficialmente. Solo para estar segura. Después de la prueba en la clínica, me dijeron que en realidad estaba embarazada. Pensé que mi periodo se había retrasado debido a un ciclo menstrual irregular y al hecho de que estaba enferma mentalmente por lo que había sucedido. Pero no tenía idea de que realmente estaba embarazada. Cuando me enteré de que estaba embarazada, perdí todas mis fuerzas a la vez. No tenía idea de que descubriría que estaba embarazada justo después de que mi esposo y Jackie me trataran como una mujer que no podía quedar embarazada e incluso se divorciaran de mí por eso. Gracias a esta feliz noticia, ya no me importaba mi esposo en absoluto. Tal vez esto es lo que significa ser madre. Simplemente me hizo darme cuenta de que tenía que ser fuerte por el bien de mi bebé. Así que debería dejar a ese cabrón de una vez por todas. Empaqué mis maletas y estaba lista para irme de inmediato. Les expliqué la situación a mis padres y aceptaron que viviera con ellos por un tiempo, mientras tomaba la licencia por maternidad después del divorcio. Luego, una semana después de esa charla de divorcio, mi esposo llegó a casa una vez. Entonces, ¿ya te has decidido a que nos divorciemos? Mi esposo me dijo eso mientras parecía molesto. Así que reuní todas mis fuerzas y le respondí firmemente, sí. Me alegro de deshacerme de un hombre terrible y pésimo como tú. ¿En serio? Entonces. Por favor. Lárgate de aquí. Pero antes de eso, tienes que prometerme algo. ¿De acuerdo? Saqué mi grabadora de voz y presioné el botón de grabar. Presentaré una demanda por pensión alimenticia por tu aventura y también a tu amante.
Mi esposo me miró con disgusto mientras grababa. Pero a lo que dije respondió, está bien. Pagaremos la pensión alimenticia. La familia de mi esposo es bastante rica. Ya que su padre ya había fallecido y él y Jackie habían recibido una herencia bastante grande. Así que supongo que la pensión alimenticia no es nada para ellos. ¿Estás satisfecha entonces? Sí, es así. Lárgate de mi casa. No he terminado todavía. Hay una cosa más importante. ¿Qué es entonces? Estoy embarazada. ¿Disculpa? Así que será mejor que pagues la manutención de los hijos también. Está bien. ¿Qué? ¿De verdad te quedaste embarazada? Bueno. Sí. Me hice un chequeo en la clínica de ginecología y obstetricia. Mi esposo parecía realmente sorprendido. Supongo que se sorprendió al escuchar la noticia. ¿De verdad es mi bebé? Por supuesto. Además, nunca tuve una aventura. A diferencia de ti. De todos modos. Tienes que pagar la manutención de los hijos y prometerme que nunca verás a mi hijo y que Jackie tampoco lo verá. Eso. Mi esposo pareció realmente molesto. Pero estuvo de acuerdo diciendo, está bien. Entonces. No estaba segura de si la grabación era suficiente. Así que le pedí que escribiera un memorándum. Bueno. Todo lo que tengo que hacer es tener un bebé con Sara. Estaba enojada porque mi esposo no parecía estar respondiendo en absoluto sobre mi bebé. Pero al menos había accedido a todas mis peticiones. Así que todo estaba bien. Así. Nuestro divorcio finalizó. Contraté a un abogado e hice que el abogado se comunicara con Frank sobre el pago de la pensión alimenticia. Ni mi ex esposo ni su amante parecieron ser particularmente tercos en nada y aceptaron el pago. Más tarde. Di a luz a un hermoso hijo. Me convertí en madre soltera. Con la ayuda de mis padres. Trabajé duro en mi trabajo y pasé días felices en casa con mi hijo. Luego. Un fin de semana. Jackie vino de repente a la casa de mis padres. ¿Qué está pasando de repente? ¿Qué significa esto? Nunca me dijiste que tenías un hijo. Quiero ver a mi nieto. ¿Disculpa? Jackie de repente vino hacia mí. Exigiendo ver a su nieto. En ese momento. Ya habían pasado 2 años desde que me divorcié de Frank. ¿Por qué vino de repente a mí? Espera un minuto. Me divorcié de Frank con la condición de que tú y Frank no vieran a mi hijo. Eso significa que no tienes derecho a ver a mi hijo. Cállate la boca. Eso no me importa. Tengo todo el derecho a ver a tu hijo porque estoy emparentada con él. Date prisa y trae a tu hijo. Tráelo. No lo digas como si mi hijo fuera una cosa. Oh. Ya es suficiente. Voy a llamar a la policía. No seas estúpida y solo trae al niño. Me alegro de haber dejado la puerta principal encadenada. Si hubiera abierto la puerta, Jackie habría entrado corriendo. Luego. Después de unos minutos. Llegó el coche de policía. Oye. ¿Tú, de verdad llamaste a la policía? No puedo creer esto. No los llamé yo. Cuando me di la vuelta. Mi madre dijo, llamé a la policía cuando vino a nuestra casa. Buen trabajo. Mamá. Luego. Jackie fue llevada a la estación de policía. Fui con ella a la estación de policía para ser interrogada. Después de todo ese incidente. Recibí un mensaje de texto de mi ex esposo diciendo, ¿cómo pudiste llamar a la policía? Y otro mensaje que decía, mamá solo quería ver a su nieto. A eso respondí, ¿olvidaste lo que escribiste? ¿Olvidaste los datos grabados? Si quieres algo más de mí, tendrás que pasar por mi abogado. Parecía que Frank leyó mi mensaje. Pero nunca volví a tener noticias de él. Pero luego. Después de eso. Frank y Jackie insistieron en que tenían derecho a ver a mi hijo a través de mi abogado. Pero debido al audio grabado. Así como a lo que mi esposo había escrito en el memorándum. Su solicitud fue denegada. Mi abogado les mostró los datos grabados y el memorándum y les dijo claramente, no se les permite ver al niño.
Porque Frank había aceptado estos términos del divorcio. Jackie pareció abalanzarse sobre mi abogado en cualquier momento y gritaba histéricamente. Frank. Por otro lado. Estaba tratando de llorar mucho para que mi abogado aceptara la solicitud. A mi abogado también le preocupaba el hecho de que Frank había comenzado a hablar sobre la historia de su propia vida. Que mi abogado ni siquiera le había pedido que hablara. Según la historia. La amante de Frank, Sarah, no podía quedar embarazada. No conozco los detalles. Pero parece que experimentó con quedar embarazada cuando era mucho más joven. Tuvo varios abortos y ya estaba en un estado en el que le era difícil quedar embarazada. Además, Sarah le ocultó ese hecho a Frank y se casó con él. Después de 2 años de matrimonio, Sarah se hartó de que Jackie le preguntara constantemente si estaba embarazada. Lo que Jackie hizo lo mismo conmigo. Y así, Sarah finalmente les reveló la verdad. Jackie se enfureció y le dijo a Sarah, Sal. Deja a mi hijo. Y los obligó a ella y a Frank a divorciarse. Y en ese momento, Frank dijo, ojalá nunca me hubiera divorciado de Allison. Y cuando Jackie le preguntó qué quería decir, le dijo por primera vez que en realidad estaba embarazada antes de que nos divorciáramos. Mi ex esposo se lo había ocultado a Jackie porque esperaba un hijo poco después de volver a casarse con Sarah. Debería habérselo guardado en secreto. Pero el hecho de que Frank y Jackie volvieran a contactarme en realidad fue algo bueno para mí. Después de todo, Frank solo puede pagar la manutención de los hijos durante los primeros 6 meses más o menos. Así que esta vez, cuando mi abogado se reunió con ellos, le pedí que les exigiera el pago de la manutención de los hijos. En el momento en que le hablaron a Frank sobre la manutención de los hijos, de repente rompió a llorar y dijo, no, es. Le había pedido a mi abogado de antemano que le cobrara a Frank sin piedad por el pago de la manutención de los hijos. Por lo que el abogado lo instó encarecidamente a pagar. Mi ex esposo aceptó a regañadientes y, desde entonces, ha vuelto a pagar la manutención de los hijos. Y debido a lo que sucedió, le puse una orden de restricción a Jackie y Frank. Ambos parecieron estar completamente asustados por eso y dejaron de venir y también dejaron de contactarme. Por ahora. Esto me dará algo de paz y tranquilidad por un tiempo. Un hombre cabrón como él y su molesta madre me habían hecho la vida difícil. Pero estaré agradecida de haber conocido a mi lindo hijo. ¿No es un poco anticuado en términos de valores llamar a alguien una mujer que no puede quedar embarazada después de solo 2 años de matrimonio? Y creo que quedar embarazada de bebés es algo que ocurre de forma natural. No algo que puedas tener si los presionas o los estresas al respecto. Frank y Allison se amaban. Se casaron. Pero no puedo creer que Frank simplemente se haya cambiado a otra mujer solo porque Allison no podía quedar embarazada. Pensé, ¿cómo puede un hombre tan cabrón como él conseguir otra mujer? Pero esa nueva mujer también parecía ser bastante extraña. Bueno. Resulta que Frank se divorció 2 veces. Así que es lo que realmente se merece. Espero que Allison y su adorable hijo creen muchos recuerdos y vivan felices para siempre.